Vamos tomando un poquito de agüita antes de comenzar con este video. El propósito principal de este video es porque quiero hacerles llegar mi experiencia a través de todo este proceso de promoción vertical. Como ya saben, yo soy profesor de primaria, pero este tipo de examen nos permiten como que ir avanzando y ubicarnos en nuevos puestos. Que es algo que me llamaba mucho la atención y que había descubierto aquí en el canal de Ahora que hago profe, que me gustaba mucho apoyar a docentes. Entonces dije y pensé y analicé y reflexioné y tomé la decisión de que iba a ser muy interesante poder estar teniendo esta función que hago aquí en el canal, pero ahora ya en un algo presencial, con un colectivo docente, con una escuela que esté a mi cargo, entre otras cosas. Entonces me aventuré en todo esto que les quiero platicar el día de hoy sobre promoción vertical y mi experiencia en el examen, porque en estos momentos, siendo las 10:10 de la mañana, del día 23 de abril del 2022, acabo de terminar mi evaluación, mi instrumento de apreciación de conocimientos y habilidades para la promoción vertical. En otras palabras, acabo de terminar mi examen para convertirme en director. Así que sean ustedes bienvenidos a este video. Espero, yo lo grabo con la finalidad de que a alguien le funcione esta información, esta experiencia. Si alguien se quiere animar, a lo mejor tenía un poco de dudas respecto a esto, no voy a entrar tanto en temas que tienen que ver con organización y el proceso de inscripción y todo eso, de solicitud del examen, porque ya hay muchos canales aquí en YouTube y colegas que se encargan precisamente de informarnos sobre eso. Así que yo nada más el día de hoy me voy a sentar aquí con ustedes para platicarles mi experiencia desde la preparación hasta estos momentos, que es cuando voy terminando el examen. Entonces aquí ya pueden notar como que mi euforia, por decirlo así, por compartirlo, porque además de que el compartirlo y que a alguien le funcione, pues a mí me gustaría que aquí quedara como una cápsula del tiempo y poder regresar en algunos años más, que ojalá todavía exista esta plataforma aquí, poder regresar a revisar este video y ver esta experiencia. Porque para este punto ni siquiera sé los resultados, ni siquiera sé cómo van a ser esos resultados. Ojalá sean buenos resultados, no lo sé. Pero cualquier sea el resultado, yo ya viví la experiencia. A mí me ha gustado mucho el poder conocer otras cosas durante mi preparación que no conocía sobre mi función. Digo, después de 6 años, documentarme sobre nuevas temáticas, porque completamente este examen fue distinto a las otras experiencias que he tenido con USICAM y con el Servicio Profesional Docente y con el Sistema Educativo Nacional. Entonces fue algo bastante interesante y algo que me ha gustado bastante y quiero que sea algo memorial, por eso lo voy a dejar en la lista de reproducción aquí en mi canal, que se va a llamar Promoción Vertical. Si no lo hacemos, si no lo logramos este año, lo vamos a intentar el próximo año porque hay posibilidades de volverlo a hacer hasta que lo logremos. Y si no lo logramos, ya quiere decir que el destino nos enfrentó a que ese no era nuestro momento. Y bueno, no me quiero predecir. Me gustaría hacer como que una videoreacción cuando ya vea mis resultados. A lo mejor compartírselos o a lo mejor no lo sé. Porque los resultados nos los van a entregar dentro de un mes y medio o 2 meses aproximadamente. Siempre hay como un retroceso con esa información por cuestiones políticas y demás. Pero bueno, los resultados llegan y tienen que llegar cuando tienen que llegar. Vamos a dividir este video en tres. Lo que fue la preparación, lo que fue la organización para la presentación del examen, cómo fue y demás. Y número 3, el examen. Ya ahora sí el examen, de cómo me fue en el examen, algunas experiencias que tuve dentro del examen. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la parte número 1, que tiene que ver con mi preparación? Todo comenzó desde febrero que lanzaron la convocatoria. Creo que fue a principios de febrero cuando lanzaron la convocatoria y fue cuando ya me decidí a realizar todo este proceso. Y bueno, llevé mis documentos y demás. En ese mismo momento yo ya tenía meses buscando cursos de preparación, cursos de capacitación que me permitieran como que indagar un poquito más en los conocimientos que tienen que ver con esta temática. Sin embargo, tenía unos amigos, unos colegas que también conocí por redes sociales y otros que iban conmigo así en la escuela. Conocí que tenían un programa que es el de 312 Dimensión Educativa,
y empecé a tomar un curso con ellos. El curso lo empezamos a finales de febrero, principios de marzo por ahí. Fueron varias sesiones de sábado tras sábado, a lo mejor por eso me vieron un poquito distanciado de las redes por acá, porque sábado tras sábado teníamos estudio, teníamos sesiones de estudio con presentaciones muy dinámicas, con los documentos clave, con los documentos base. Lo curioso fue que para ese entonces todavía no salía la guía oficial de estudio. Y eso era algo que a mí me mantenía preocupado porque yo decía, ¿cómo estoy estudiando algo que no sé si va a venir en el examen o no? Entonces yo confié en la certeza de que lo que estaba revisando era lo básico, la Ley General de Educación, protocolos, acuerdos, entre otras cosas que empezamos a estudiar. Y me gustaba mucho la dinámica porque compartía con otros colegas, con otros docentes que estaban buscando como que el mismo objetivo, la misma meta en colectivo, pues ahí como que analizábamos situaciones y vamos a registrar nuestros hallazgos. Y esto me sirvió muchísimo durante el examen que les voy a platicar en la parte 3. Pues estuvimos todo el mes así practicando, haciendo simuladores semana tras semana y demás. Tengo que ser muy sincero, hubo una sesión a la cual no asistí y tampoco hice el simulador por cuestiones personales, pero sí fue muy intensiva la capacitación. Entonces, yo les recomiendo que vayan y sigan a los chicos si ustedes están pasando por el mismo proceso. 312 Dimensión Educativa. Luego empecé yo a hacer mis propios guías de estudio, es decir, yo me tomaba de las mismas guías porque nos entregaron como guías impresas de los documentos básicos, porque yo tomé el curso presencial, nos dieron los elementos básicos y yo empezaba a hacer mis propias guías, mis propias anotaciones, utilizaba post-its, diferentes colores de marcatextos, entre otras cosas, y algunas veces logré hacer 2 transmisiones en vivo, una aquí en mi canal y otro en otro espacio, donde estaba estudiando y compartía, porque a mí me sirve muchísimo esto. Yo soy una persona que me gusta escucharme cuando estoy estudiando. Si estoy leyendo, me gusta escucharme. Si estoy, por ejemplo, en el examen me costó muchísimo porque no podía leerlo en voz alta. Bueno, según esto, no lo podía leer en voz alta, no lo leí en voz alta, pero me gusta mucho escuchar lo que estoy diciendo conforme lo voy leyendo. Entonces, eso fue lo que fui haciendo. Después empezaba como a hacer algunos, no de todos, algunos organizadores gráficos, conceptos claves. De repente me topaba con una que otra publicación en Facebook y lo guardaba en mi carpeta privada de Facebook, en mi Facebook personal. Y pues ahí como que iba repasando un poquito así de mi teléfono de que no estaba en mi casa, no estaba dedicándole un tiempo, pero me encontré con este material y lo iba revisando y lo iba checando, que también me funcionó bastante porque tuve muchos momentos en el examen así de memoria fotográfica de esta diapositiva era de color azul y venía esta información y me sirvió muchísimo para el examen. Cuando llega la guía oficial de estudio, vienen 30 documentos que había que revisar. Si no me equivoco, eran 30 o 31, no lo recuerdo muy bien, pero eran bastantes documentos que ya habíamos revisado en el curso y eso me quitó un gran peso de encima. Esa guía de estudio llegó como 3 o 4 semanas antes del día de hoy, antes de la evaluación. Y fueron muy pocos los documentos que habíamos visto, mejor dicho, que había visto yo en la guía de estudio oficial, que no habíamos revisado o que no habíamos profundizado tanto. Y fue con lo que me concentré estas 3 semanas, 4 semanas de estudio. Ahora que estuvimos en vacaciones, porque en el momento en el que estoy grabando este video, estamos todavía en periodo vacacional. Bueno, terminó el día de ayer, viernes, pero todavía no estamos en clases hasta el día lunes. Entonces, sí me ayudó bastante el repasar esos temas que no venían ya como enfocados. Y sí, es importante aclarar esto porque a pesar de que yo estoy tomando el examen para el ciclo escolar 2022-2023, mucha información que hay en internet son de cuestiones pasadas y siempre hay modificaciones en este tipo de exámenes. Es decir, no siempre va a ser el mismo examen, no siempre van a venir las mismas preguntas. Hay personas que se dedican a hacer este tipo de evaluaciones y pues es importante mantenernos actualizados en ese sentido y no confiarnos, porque algo que sucede, esto es muy común que vean de repente que te vendan exámenes en internet y demás, que el examen de fulanito año y que de repente lo quieras comprar y al final del día no te funcionó y que te bases únicamente en eso, pues no. O sea, tienes que encontrar tu forma
tu propia forma de estudio, crear una red de estudio, participar en cursos, opcional obviamente todo este proceso, dependiendo tus canales de aprendizaje, de todo esto, que te ayuden a estudiar. Tú seguramente ya tienes tu forma de estudiar, la forma en la que siempre te ha funcionado para estudiar para cualquier tipo de evaluaciones. Pues bueno, estudiamos todavía ayer en la noche eran las 12:30 de la noche y yo no soy de las personas que de repente sí se dicen, no, el último día, un día antes de la evaluación yo no voy a hacer nada, yo no soy así, a mí me gusta como hacer un último repaso y justamente eso hice el día de ayer, estuve revisando diapositivas y demás así muy muy breve todo el día. O sea, me vieron por ahí en Instagram compartiendo historias, pero era lo mismo que estaba un poco nervioso respecto al examen y quería canalizar esa energía para tranquilizarme. Y lo que hice fue ya en la noche como que repasar conceptos claves y demás, que también me funcionó bastante. Entonces me voy a dormir, precisamente pues nos lleva al día de hoy. Pero antes del día de hoy, Lucicam o la UCICAM, la unidad la UCICAM se dice, la UCICAM nos invita porque el examen iba a ser por segunda vez o por tercera vez consecutiva en línea. Yo no había tenido la oportunidad de hacer esta evaluación de promoción vertical en línea, pero sí había hecho el de promoción horizontal, que ese no les compartí mi experiencia porque fue bastante interesante, vamos a decirlo. Y es mi segunda experiencia aplicando evaluaciones en línea como esta, ¿no? Y sobre todo porque estamos en casa. Utilizaron una plataforma que la verdad que me gustó mucho y me gustó mucho la dinámica que tiene porque tuvimos que hacer como la prueba del simulador antes del examen, el simulador oficial. Pero el simulador únicamente se basaba en conocer el sistema, los procesos que teníamos que hacer, porque primero, que esto ya es de la parte 2, porque primero teníamos que descargar un programa de internet, que nuestra computadora esté conectada a la misma red, que esté conectada el internet de la misma casa, entre otras cosas, ¿no? Algo así. Cuestiones técnicas que no profundicé tanto, nada más seguí como las instrucciones que me daban en el correo que me llevaron, pero teníamos que hacer pruebas pues de la rapidez del internet, ahí mismo el propio programa te los iba dando, la cámara web, el micrófono. Recuerdo que repetí muchísimas veces esta frase de que te pedían para leer en voz alta mientras probabas el micrófono. Y luego también tenías como que grabar el espacio en donde estabas estudiando, que de hecho para los UCICAM nada más grabamos como que el espacio. Yo aquí donde estoy sentado, aquí fue donde tomé la evaluación. Nada más que estaba un poquito más cerca, o sea, aquí ya estoy muy cerca de la computadora, aquí ya me alejé un poco. Y tomar fotos de la identificación oficial, como una forma de que con esto yo soy la persona que se va a identificar con mi foto, con mi nombre, entre otras cosas. Y a mí lo que me pasaba constantemente, porque esta simulación la hice bastantes veces, era que la fotografía, mi cámara web no es tan buena, entonces tenía que estar muy muy ahí al pendiente, que no se movieran las manos para que se viera nítido, porque si no el sistema no me iba a aceptar esa situación. Entonces yo cuando iba a hacer el simulador, yo me tomé con la sorpresa de que yo estaba esperando ver preguntas relacionadas a la educación, es decir, más preguntas relacionadas al examen, vaya, porque de repente sí me quedé con la idea de que tengo que hacer el simulador, porque lo hice el último día que lo podía hacer, según luego lo ampliaron unos días más. Voy a hacer el simulador porque quizá me pongan algún tipo de preguntas que están en el simulador y me lo pongan en el examen oficial. Y ahí fue cuando ya dije, ok, vamos a hacerlo, lo descargué, prendí mi computadora, ya dije, aquí voy a hacer el examen y demás, lo descargué. Y empezaron a aparecer preguntas que no tenían nada que ver con el examen, era nada más para conocer precisamente la funcionalidad, que ibas a tener un tiempo, las funciones de cada botón, entre otras cosas. Y había funciones que no aparecían ahí en el simulador, sino aparecieron después. A lo mejor yo, porque no me documenté tanto en el proceso, yo les recomiendo que sí lo hagan, que me llevó la sorpresa de varias funciones que ahorita en la parte 3 les voy a platicar un poquito sobre eso, que yo dije, esto no lo vi en el simulador, ¿no? Pero la intención principal era que conocieras cómo contestar las preguntas y cómo llevar la guía, perdón, de las preguntas de la evaluación. Entonces ya finalicé el simulador con todo de prueba, todo funcionaba muy bien. Sí me aparecían como dos alertas, que era el procesador
y era la memoria RAM de mi computadora, pero eso me permitió seguir con el programa. Me aparecía como una alerta, un triángulo amarillo y los demás ya me aparecía como una palomita. La cámara, el micrófono, el procesador de no sé qué, y bueno, cosas de informática que no ubico muy bien, que no conozco muy bien el procedimiento, pero me permitía utilizar trabajo que estábamos haciendo. Y esto nos lleva a la parte 3 del video, que es la aplicación del examen. Yo de verdad que cuando voy a tener una evaluación de esta forma siempre me pongo muy nervioso y siempre me pongo en la postura de saber qué es lo que va a pasar después, o sea, por qué estoy haciendo esta evaluación, para qué me va a servir. Siempre trato de ver como que los dos posibles o los posibles finales de este proceso. Avance en el tiempo para ver futuros alternos. Por ejemplo, puede que me den una plaza de director, como puede que no me la den, puede que pase el examen, pero puede que no lo pase, puede que lo pase, pero aún así no me entreguen una plaza para dirección porque las vacantes son muy bajas. Y yo tenía muchas cosas en desventaja, por ejemplo, mi maestría no la he terminado, entonces no tenía un papel de maestría. Mi antigüedad tampoco es algo que me ayude bastante, porque yo tengo apenas 6 años de servicio y esto comenzó como una experiencia para conocer el proceso y estoy consciente de eso, entonces no sé, yo me iba formulando en mi pensamiento como cuáles eran los posibles finales y tratar de reflexionar cuál era lo que estaba aquí. El día de ayer, un día antes del examen, yo llegué a pensar en que quizá no era el momento de hacer este examen, a lo mejor no estaba listo, no tenía la antigüedad necesaria, a lo mejor no era importante, pero todo era parte de los nervios que tenía y el miedo que tenía hacia una evaluación tan formal como esta, tan estandarizada como esta, porque yo sé que no es algo difícil, sé que no es algo fácil, algo es muy sencillo, sino que tiene su chiste, y eso lo vi en el examen, que es la parte 3. Entonces me fui a dormir yo después de estudiar el día de ayer, terminé como a las 12:30 de la noche, a esa hora cené algo porque no había cenado en el transcurso del día. Y en la noche, de verdad que esta noche, una noche antes del examen, batallé mucho para dormir. Soñé mucho, no soñé pesadillas ni nada, pero sí soñé muchas cosas que no me permitieron descansar. Me levanté a las 6 de la mañana, 2 horas antes del examen, porque la zona horaria en donde me encuentro pues era distinta a la de la Ciudad de México. Y eso es algo también súper importante que tienen que reconocer ustedes, porque dependiendo de la zona horaria, o sea, siempre enfóquense en la hora que tiene México. Porque ya me pasó en un examen pasado que me conecté a la hora que marcaba y era la hora de México y ya tenía menos tiempo para poder realizar el examen. Entonces me programé para levantarme a esa hora, desayuné, me relajé un poco, escuché un poco de música, me puse a ver un poco de videos para relajarme un poquito antes del examen y faltando como 10 minutos antes ya vine a mi computadora. Bueno, para esto ya tenía mi computadora prendida, el escritorio limpio y demás, para ya ahora sí concentrarme en lo que ya tocaba hacer el día de hoy, el examen de promoción vertical. Después de eso, pues ya me senté a los 10 minutos y ocurrieron varias cosas porque otra vez para abrir el sistema tenía que seguir todo el protocolo. El de grabar mi audio, probar la cámara, grabar el espacio donde iba a hacer el examen, tomarle fotografías a mis identificaciones. Cuando le tomé fotografías a mis identificaciones, como les comentaba hace un ratito, mi cámara no tiene una gran calidad de nitidez en mi computadora y lo que pasó fue que salió borrosa mi identificación. Entonces ahí me aparecía una alerta que era de que no se logra ver el nombre del participante y demás y pues es necesario que se tome otra foto. Y yo lo que hice fue, entre los mismos nervios, porque hasta las manos me estaban sudando y todo, los mismos nervios, yo le di clic en continuar, y ya fue cuando recapacité en ese momento, pero dice que no va a proceder porque no es mi identificación, o sea, no están identificándome a mí como el profesor que iba a dar la clase con su identificación. Retroceder en el paso y ya no pude, entonces ahí ya eran las 8:05 de la mañana y dije, bueno, ya no empecé a tiempo, ¿qué hago? No me puedo retroceder, necesito que quede bien esa fotografía de esa identificación. Cerré el programa y volví a iniciar este proceso del sistema donde iba a hacer el examen. Otra vez hice la prueba del audio, otra vez hice las pruebas de cámara, otra vez hice las pruebas de procesador y demás, otra vez tomé las fotografías hasta que ya me apareció el anuncio en verde, que ya estaba todo listo, que era legible, el nombre que yo tenía ahí, pues ahí ya le dimos continuar.
Y luego ya me apareció como que el apartado donde están mis datos generales, está mi folio y ya me pide que compruebe que esos datos que aparecen en la pantalla son los míos. Yo me imagino que para que la persona que vaya a ser corresponda con la identificación y demás. Yo no tengo duda que estas evaluaciones que son estandarizadas, alguien esté detrás de una pantalla analizando tanto la cámara, porque en todo momento estuvieron grabando la transmisión, o bueno, yo me veía en una esquinita, hacia arribita, me veía en una esquinita, todo lo que yo iba haciendo y los movimientos que estaba trabajando y todo, en todo momento mi cara de... Cuando yo doy confirmar, en automático me manda una hoja en donde, bueno, una pantalla donde aparecían todas las normas y reglas que teníamos que seguir en la evaluación. Entonces yo no me había percatado de muchas cosas, a lo mejor porque no quise como que indagar más en este proceso. Yo tenía la idea que para hacer esta evaluación yo iba a terminarlo y al final iba a revisar otra vez pregunta por pregunta. Pero mi sorpresa fue que yo no podía regresarme a una pregunta. O sea, si yo terminaba de analizar la pregunta 1, le daba a continuar o la siguiente, ya no podía regresar a la pregunta 1. ¿Me explico? O sea, ya no podía regresar a ese momento. Me topé con otros elementos del examen, por ejemplo, que eran la cuestión de movimientos y también te detectaba si tenías a otra persona ahí donde tú estabas, ya sea con los audios, ya sea con tu cámara, entre otras cosas. Por ejemplo, hubo el momento y había 3 botoncitos, ¿no? Arriba de mi cámara, bueno, a un lado de mi cámara, había 3 botoncitos. Uno que aparecía como que un símbolo de una persona y una X, que a lo que entendí era como que la persona no está ahí en la evaluación, que a mí personalmente me asusté mucho porque se ponía en rojo el recuadro cuando me quedaba quieto o no estaba moviendo el mouse. Era algo súper interesante. Luego venía otro cuadrito donde venían 2 siluetas de personas, como tratando de indicar que había una persona más contigo ahí mismo en el área, ¿no? En este espacio. Hubo una ocasión que a mí, yo no sé si esto vaya a tener repercusiones en los resultados de la evaluación, pero hubo una ocasión en el que yo hice esto, o sea, yo tengo mi escritorio, recargué mis 2 brazos, así, y mi mano quedaba de este modo, o sea, lo tenía de esta forma, creo que era la mano derecha, no recuerdo, pero quedaba de esta forma, y se prendió ese sensor, entonces ya fue cuando dije, ha de haber pensado, fue cuando me di cuenta, dije, ha de haber pensado que había otra persona ahí y la bajé rápidamente. Es algo que no estaba preparado para eso porque no lo leí en ningún punto y fue algo que me tomó de sorpresa. Y había otro apartado que detectaba si estabas utilizando el celular. Yo mi celular lo mantuve apagado durante todo el proceso, pero sí te aparecía, ese nunca se prendió, sí se aparecía como que este espacio de que si estabas usando el teléfono, luego estaba el examen, bueno, tu cámara y luego estaba lo demás. En la cuestión del examen, pues obviamente no les voy a compartir lo que tiene que ver con preguntas y contenido y demás. Lo que sí voy a decir que muchas de las cosas que estudié tanto en el curso como las cosas que estudié de forma individual, muchas cosas venían ahí y la mayoría eran cosas sí, de situaciones. Eran muy pocas cosas que venían casi muy conceptuales, tal cual como venía ahí, y era algo a lo que yo me iba a enfrentar. Yo sabía que no iba a ser tan conceptual, pero sí tenía que responder esta evaluación como mi función, como si yo ya fuera director. Entonces eso era algo que a mí sí traía mucho en mente y justamente hubo muchos consejos en internet que nos indicaban esta parte de cómo responder este tipo de evaluaciones. Obviamente durante el curso pues aprendimos muchísimas estrategias para responder estas evaluaciones. Yo pensé que iba a ser un poquito más tedioso el responderlas porque a veces sí ponen textos bastante largos. Me pasó en el examen de admisión cuando me tocó hacerlo por allá en el 2016. Pero ahora no, eran preguntas muy concretas, muy sencillas. Hubo preguntas que te confundían muy fácil para la cuestión de las respuestas. Y yo pensé que íbamos a tener por lo menos 4 opciones en las preguntas y la mayoría eran de 3 opciones, opción múltiple, pero 3. Y pensé que me iba a encontrar con otro tipo de preguntas, por ejemplo, de relacionar, de comparar tablas, de comparar términos, entre otras cosas. Y no, si acaso fueron 1 o 2 preguntas o 3, si mal no recuerdo, que nos orientaban a eso. Entonces ahí fue como que un gran alivio. Y muchas de las temáticas que venían, pues sí eran bastante interesantes. Yo personalmente me sentí muy tranquilo en la evaluación. Al principio sí me sentía un poco nervioso porque yo decía, ya llegó el momento de contestar esto.
llegó el momento de ahora sí ya, no hay vuelta atrás, ya estás aquí, estás a punto de firmar algo con tu futuro porque de aquí va a depender si quedas o no quedas, el futuro que sea, que suceda y demás, pero pues va a ser algo bastante interesante el resultado que vaya a surgir. Entonces terminé mi examen a las 2 horas, eran 4 horas, yo terminé mi examen a las 2 horas. Yo tenía pensado, yo ayer precisamente lo estaba compartiendo, yo programé o pensé, dije, bueno, 90 preguntas, probablemente sí las conteste en algún rango de 2 horas, dependiendo de la extensión de cada pregunta. Entonces lo terminé en un transcurso de 2 horas. Por eso es que ahora estoy grabando. Yo acabo de terminar el examen hace unos momentos y estoy grabando esto para dejarlo documentado. Y ya terminé el examen, terminé la evaluación y al final te entregan un comprobante, que ese es súper importante que lo tengas por cualquier falla que llegue a tener el sistema. Todos los sistemas en algún momento tienen fallas y algo que me llamó muchísimo la atención de esta vez era que en cada pregunta venía como sobrepuesto o como una gota de agua, como el del diseño, venía tu folio. Yo me imagino que eso lo pusieron por la cuestión de ventas de exámenes que se han dado y como de una forma de llegar con los responsables que tomaron fotografías a este tipo de evaluaciones y de instrumentos, porque era mi folio en cada pregunta. Eso es algo súper interesante, creo que fue un acierto para UCICAM en la creación de esta evaluación. Y pues nada, o sea, terminamos, ahora sí ya me siento tranquilo, me siento relajado. Yo quiero creer que hicimos un buen examen, espero que las dudas y el nervio no nos haya traicionado, pero ojalá que todo salga bien y si no, lo vamos a volver a intentar el próximo año y el próximo año si nos toca volverlo a hacer, volvemos a grabar este video como no después del segundo intento, porque de eso se trata. Me mandaron mensajes de que muchísimos mensajes de motivación, los cuales agradezco de mis familiares, de amigos, de otros colegas que estaban aquí viviendo este proceso conmigo, que es también algo que agradezco bastante porque no es algo fácil, no es decidir voy a hacer el examen de dirección y ya, o sea, es algo que estás planeando para mejorar no solamente tu futuro económico, por así decirlo, que no es mucho la diferencia, pero sí estar planteándote una perspectiva diferente a lo que es tu proyecto de vida. Yo cuando estaba en la normal yo decía que yo quería dar clases toda mi vida, pero pues he conocido otras dinámicas de trabajo que me permiten tener un mayor impacto en el cambio en la educación. Y pues yo creo que hasta aquí voy a dejar este video porque ya va a ser bastante largo, este storytelling de mi proceso ya final del examen de promoción vertical. Déjenme saber en un comentario aquí abajo si les gustaría que grabara mi reacción cuando vea los resultados y el análisis de todo el instrumento. Ya eso ya sería en algunos 2 meses, déjenmelo saber. Y si ustedes también están pasando por este proceso o van a pasar por algún proceso de promoción o de admisión, pues déjenme saber aquí si ustedes sus inquietudes, qué consejos les darían a los demás, qué consejos les han dado a ustedes para poder presentar este tipo de evaluaciones. Yo me despido, me ha gustado mucho platicar contigo el día de hoy y pues espero vernos muy pronto en un nuevo video. Este video pues no estaba planeado, pero decidí hacerlo porque quiero que esto quede documentado y ojalá esto le sirva a alguien más que esté viviendo el mismo proceso que estoy viviendo yo. Entonces, las oportunidades son infinitas y el límite siempre va a ser mucho más allá arriba del cielo. Nos vemos en un nuevo video, profes, y que estén súper bien. Descansen mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.